rubro. A la derecha, en la última columna, tenemos algunos defectos, algunos rubros que se evalúan en función a un arbitraje. Por eso que el título dice arbitraje establecido. ¿Qué significa eso? Habíamos mencionado que cuando hacemos un análisis físico de los granos, al comienzo, cuando tomamos las muestras y durante el procesamiento de las muestras, el analista tiene que necesariamente realizar un análisis organoléptico. Ese análisis organoléptico se somete a un arbitraje, es decir, no son rubros como estos rubros de acá que determinan grado o estos rubros que determinan condiciones, porque tienen números, límites, ¿no? Para la evaluación de los rubros. En este caso, como estos son arbitrajes y provienen de un análisis sensorial, este grupo de rubros van a ser castigados en función a la intensidad de los rubros. En el caso del trigo, por ejemplo, tenemos acá los olores comercialmente objetables. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si un grano está mal almacenado, ¿no es cierto?, y comercializamos ese grano, tiene un olor característico a fermentado. Entonces ya presenta olores comercialmente objetables. Si hay un derrame de combustible, ese grano tiene ciertos olores o ha sido sometido antes a un tratamiento con un insecticida. Los insecticidas que vamos a ver son insecticidas que se utilizan en alimentos, por tanto su ingrediente activo se va degradando en función del tiempo, es decir, lo tóxico va perdiendo en función del tiempo, el ingrediente activo se va perdiendo, por eso que utilizamos estos insecticidas. Entonces, cuando ha sido aplicado un insecticida y ese insecticida ya es apto para el consumo humano, ese grano, sin embargo, queda algunos olores, entonces podemos nosotros castigar como olores comercialmente objetables. Y ese castigo se realiza como es arbitraje, ¿no es cierto? De acuerdo a la intensidad de estos olores, podemos castigar entre 0,5 y 2% al precio convenido por tonelada de trigo. Dijimos que esta norma es para trigo. Otro rubro que es considerado como arbitraje, punta sombreada por tierra y revolcado en tierra. Se castiga desde 0,5 hasta un 2%. ¿Por qué aparece este rubro en el caso del trigo? Es el único cereal cuyo tallo de la planta es bastante delgado. Si ustedes conocen una planta de trigo, si alguna vez lo han visto, ¿no es cierto?, el tallo de la planta es sumamente delgado comparado, por ejemplo, con el del maíz. Por tanto, cuando el grano está maduro, como el grano de trigo se va a desarrollar dentro de unas espigas maduras, y por el efecto de los vientos en el campo, al ser el tallo de la planta sumamente delgado, lo va a volcar a la planta. Y a eso lo llamamos ácamo.
ese efecto de volcado de la planta trae como consecuencia de que la espiga esté básicamente cercano al suelo. Entonces, muchas veces está tan volcada las plantas que son arrastradas en el suelo. Y esos trigos maduros, una vez que nosotros los cosechamos, inclusive tenemos problemas en las cosechas. Cuando cosechamos con maquinaria, tenemos que regular esas maquinarias de tal manera que pueda cosechar la maquinaria de cercano al suelo del sembradío, porque esas espigas están volcadas, esas plantas están volcadas. Por efecto de ese volteo de la planta, el grano maduro, muchas veces en todo el grano, está cubierto por tierra. A eso lo llamamos revolcado en tierra, ¿no? Y también puede solamente aparecer en las espigas, aparecer tierra. Por tanto, a eso lo llamamos punta sombreada por tierra. Es decir, aparece este rubro precisamente por el ácame, es decir, por el tallo delgado que es en la planta y vuelca con el viento y cuando madura, ¿no es cierto? Entonces, básicamente el grano se recubre con tierra. Otro rubro que se encuentra como arbitraje es la punta negra por carbón, en el caso del trigo. Tenemos acá un rubro importante que determina grado, dice grano con carbón. Este rubro aparece debido a la invasión del grano por un hongo que va a atacar al trigo. El hongo se llama Tilletia. Este hongo, una vez que invade desde la planta, es decir, cuando el trigo ya está madurando en la planta, en el campo, este hongo llega a las espigas y se desarrolla, y cuando va madurando el trigo, ataca ese hongo y aparece una coloración negra, un polvo negro, ¿no? Dentro del trigo y también en las espigas. Cuando solamente el hongo está en las espigas, se llama punta negra por carbón cuando está en las espigas, ¿no? Básicamente son esporas del hongo. Y cuando ya este hongo invade completamente el grano, el defecto ya es grano con carbón. El problema del ataque de este hongo es que cuando producimos nosotros harina a partir de estos trigos atacados por este hongo, las harinas van a tener una pigmentación negra. Por tanto, este rubro, este defecto de acá, por la importancia que tiene en la producción de harina, está considerado como un rubro que determina grado. Bien, pero si el ataque del hongo solamente es en la espiga, entonces tenemos el problema de punta negra por carbón y lo vamos a castigar en función a la intensidad en la muestra, entre 1 y 6%. Fíjense que este porcentaje es elevado. Bien, entonces estos rubros de acá son castigados en función de un arbitraje, de acuerdo a la intensidad. Por ejemplo, si esta punta negra invade al grano, pero básicamente en un pequeño porcentaje podemos castigar en un 1%. Si esa invasión es
extensiva con un 6%. Bien, estos son entonces los rubros donde vamos a castigar en función a un análisis sensorial. El otro grupo, el de mayor importancia de rubros que determinan ahora grado, son estos de acá, todos estos de aquí. Entonces, estos rubros, lo voy a mencionar, este primero de acá, es el peso hectolítrico. El segundo rubro que determina grado es la determinación de materias extrañas, es decir, las impurezas que acompañan al grano. Este tercer defecto son los granos dañados, también por la importancia que tiene el defecto, granos ardidos y dañados por calor, es decir, cuando nosotros secamos el grano en la secadora y estamos secando a alta temperatura por mayor tiempo, entonces vamos a hacer daño, no solamente lo vamos a secar, sino vamos a hacer daño al grano, principalmente a las proteínas. Y esas proteínas van a ser parte de las proteínas insolubles, van a constituir el gluten. Si dañamos el gluten, entonces lo que estamos haciendo es dañar la capacidad que tiene el trigo de fermentar, de poder atrapar los gases durante la fermentación. Entonces, por eso que estos granos dañados por calor los analizamos aparte de los daños totales. Aquí vamos a ver cuáles son los rubros que nos originan los daños en el trigo. Otro rubro que determina grado, decíamos que son los granos con carbón, son aquellos granos que han sido atacados por el hongo Tilletia. Granos panza blanca. Estos granos panza blanca son aquellos que tienen un color amarillo, fácilmente se lo puede diferenciar, y son aquellos que tienen bajo porcentaje de proteína. Los granos quebrados o chuzos, todo grano quebrado o chuzo, también va a determinar los grados de calidad en el trigo. Entonces, todos estos rubros de calidad, estos defectos en el trigo, son los que van a determinar los grados de calidad en el trigo. Son normas internacionales, ¿no? Bien, cuando hablamos de los grados, tenemos 3 grados. Lo mismo pasa en el maíz. Entonces, todos los que son normas estándares van a determinar 3 grados en el cereal. El grado de referencia en el comercio del grano, específicamente para el trigo, es el grado 2. Es decir, si nosotros estos rubros determinan que el trigo que estamos comprando, vendiendo, es de grado 2, entonces no vamos a castigar ni vamos a bonificar, porque el precio por tonelada de trigo se fija en función al grado 2. Si la calidad del trigo es mayor que el grado 2, es decir, estamos hablando de un trigo de grado superior, de grado 1, este trigo va a ser bonificado, va a ser premiado. En el caso del trigo, se bonifica
con un porcentaje de 1,5% en el comercio internacional. El tercer grado es grado inferior al segundo. Este grano inferior va a ser castigado con un porcentaje, en el caso del trigo, de 1%. Bien, entonces cuando analizamos el trigo, cuando hacemos un contrato de compra y venta para exportar, por ejemplo, un grano, si queremos, nosotros normalmente no exportamos, importamos, ¿no? Porque no tenemos trigo suficiente para exportar. Entonces, si compramos, por ejemplo, trigo de la Argentina, que es el mayor productor de nuestra región, en el caso del trigo, entonces ahí en el contrato se especifica el precio por tonelada de trigo y ese precio está en base a la calidad del grado 2. Ahora, si se realiza el análisis de ese producto, de esa mercadería, y, por ejemplo, ese trigo está en grado 1, en grado superior, entonces le vamos a bonificar, es decir, le vamos a pagar más por esa tonelada de trigo. ¿Cuánto más? 1,5% al precio convenido por tonelada de trigo. Si el análisis de calidad ubica al trigo en grado inferior, es decir, en grado 3, entonces en vez de bonificar, lo vamos a castigar, vamos a pagar menos por la tonelada de trigo. ¿En qué porcentaje? En un 1%. Con relación al precio del grano. Es decir, siempre estos rubros castigan al precio. ¿Qué pasa si ese grano que se está comercializando está fuera de estándar, fuera de grado? Es decir, la calidad de ese trigo es peor que el grado 3. Como solamente hay 3 grados, entonces si la calidad está fuera de estándar, ¿no? Significa que ese trigo, al estar fuera de calidad en grado, el que está comprando el trigo puede rechazar al trigo. Es decir, cuando el trigo tiene grado 1, grado 2 o grado 3, está obligado a comprar ese trigo, cualquiera que sea el grado. Pero si es de calidad inferior, es decir, está fuera de estándar, el comprador, si quiere, lo recibe al trigo, si no, no lo recibe. Por eso que los grados es importante. Ahora, si lo va a recibir al trigo, tiene que pagar menos por la tonelada de trigo. ¿Y cuánto menos? Aquí vamos a trabajar entonces, dependiendo de la intensidad del defecto, ¿no? Vamos a tomar como base entonces el grado 3. Y si pasa este grado 3, ¿no? Vamos a evaluar qué porcentaje está pasando de ese límite y ese porcentaje lo vamos a multiplicar por este factor de acá para poder conocer en qué porcentaje vamos a castigar por tonelada de trigo, ¿no es cierto?, en base al precio. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios para poderlo entender mejor. Bien, ahora, este otro grupo de acá, de rubros, estos 4 de acá, son rubros que no determinan grado, pero son rubros de condición. Son parecidos a los que vimos
en las bases estatutarias, ¿no? Hay un valor máximo. Si pasa ese valor, se castiga en función a la intensidad del defecto. Por ejemplo, los granos picados. Cuando hablamos de granos, bueno, después le voy a explicar. El límite es 0,5. Cuando tenemos mayor porcentaje de grano picado, entonces ya está fuera de estándar, al igual que este, está fuera de estándar, ¿no? Llamado también fuera de condición. Y la intensidad con respecto a este límite, posteriormente lo vamos a multiplicar por este factor. En el caso de la humedad como límite máximo es 14%. Si pasa este límite, entonces también lo vamos a castigar, pero acá nos dice que vamos a castigar por merma y gastos de secado, que es lo más práctico, ¿no es cierto? Es decir, si lo vamos a castigar por la humedad es porque vamos a secar el grano, ¿no? Y cuando sequemos el grano, vamos a utilizar un equipo, vamos a utilizar personal, etcétera, hay un gasto, ¿no? Entonces hay una tablita de merma. Y en esa tablita de merma vamos a determinar el porcentaje de castigo. Y una vez que conozcamos en qué porcentaje vamos a castigar, lo vamos a hacer no al precio, sino al peso, porque es merma. Y lo mismo para el caso de este otro rubro. Dice trébol de olor. Es decir, son semillas de trébol que cuando cosechamos en el campo pueden estar presentes. Son semillas bastante pequeñas, mucho más pequeñas que el trigo, estas semillas de trébol. Entonces, cuando el analista está tomando muestras y observa una semilla ahí de trébol, entonces el analista está obligado a hacer el análisis correspondiente para este rubro, ¿no? Para semillas de trébol. En este caso, lo que hace es tomar una muestra aleatoria de la muestra que ha sacado, va a tomar 100 gramos. Y en esos 100 gramos lo colocamos en una bandeja y al zarandear en la bandeja vamos a observar, ¿no es cierto?, que si hay presencia de semillas de trébol, va a caer, va a pasar por la zaranda y vamos a contar cuántas semillas existe en 100 gramos de muestra. Si sobrepasa 8 semillas, entonces lo vamos a castigar y lo vamos a castigar con un porcentaje fijo, el 2%. Si es menor a este valor, no se castiga. Este castigo se puede dar, ¿no es cierto?, cuando entonces hay más de 8 semillas en 100 gramos de muestra, ¿no? Este no es mucho problema en el caso de las semillas de trébol, porque al ser pequeña la semilla, lo vamos a separar siempre en las limpiezas, es decir, una vez que almacenamos el trigo en los silos y posteriormente lo vamos a utilizar ya en la producción de harina, va a pasar por una serie de equipos de limpieza, ¿no? Tenemos que limpiar el 100% de las impurezas. Y en esa limpia que vamos a hacer, vamos a separar estas semillas.
Pero si pasa este valor, lo vamos a castigar con un 2% a la merma, es decir, al porcentaje de peso. Entonces, todos estos rubros van a castigar siempre al precio convenido por tonelada de trigo. Y estos dos rubros, tanto la humedad como la semilla de trébol, van a castigar en porcentaje al peso, porque es merma. Y el cuarto rubro de condición dice insectos y arácnidos. Cuando en el análisis se observa la presencia de insectos y arácnidos en la muestra, entonces ese grano se lo rechaza completamente, porque según esta tablita nos dice que tiene que estar el grano libre de insectos y arácnidos. Ahora, si lo vamos a comprar el grano, pese a que hay insectos, podemos nosotros castigar en función a los gastos de fumigación, ¿no? Pero según la norma, es suficiente de que haya un insecto para rechazar todo el lote. Cuando compramos trigo importado, cuando es comercio nacional, vamos a manejar entonces estos arbitrajes y básicamente lo que más manejamos son estos rubros que determinan grado y los rubros de condición. En el caso del comercio internacional, se maneja este rubro de arbitraje, los rubros que determinan grado y los rubros de condición, más algunos otros rubros que aparecen en esta norma. Por ejemplo, hacer un análisis de proteína y tomar como límite 11% de proteína. Si el valor de las proteínas es inferior a este valor, lo vamos a castigar de acuerdo a una tabla. Si está por encima de 11%, lo vamos a bonificar también en función de acuerdo a una tabla. Bien, hagamos algunos ejemplitos para entender cómo ustedes van a proceder al uso de esta norma estándar para el caso del trigo. Bien, primero empecemos a clasificar al trigo por grado, que es lo primero que hacemos durante el análisis. No vamos a tomar todos estos rubros, si no, no vamos a poder avanzar en el análisis. Solamente vamos a tomar 2 o 3 rubros para poder clasificar en función a su grado. Bien, por ejemplo, supongamos que vamos a trabajar con este rubro, con el peso hectolítrico. El peso hectolítrico, sus unidades es kilogramos de trigo en 100 litros, en un hectolitro. Este análisis, que lo realizamos en grano sucio, normalmente, una vez que ingresa la muestra al laboratorio, tenemos un equipo para determinar el peso hectolítrico. Este equipo tiene una tolva
donde se coloca la muestra, lo van a ver ustedes en el laboratorio cuando vayan al CIPTA. Hay una tolva donde se coloca la muestra y se tiene un obturador. Debajo de esta tolva vamos a colocar un recipiente de un volumen conocido, puede ser medio litro o 1 litro. Y descargamos la muestra a cierta altura del recipiente, estandarizado. Una vez que cae el grano, lo vamos a enrasar con una regla. Vamos a eliminar el copete. Y una vez enrasada la muestra, lo vamos a pesar en una balanza. El peso de la balanza, ¿no?, nos va a determinar entonces el peso del recipiente más el grano. Por diferencia, es decir, una vez conocida el peso del recipiente, vamos a determinar el peso del grano. Como sabemos el volumen que está ocupando ese grano, entonces vamos a hacer la conversión y vamos a tener ahí los gramos, lo vamos a convertir a kilogramos y el volumen lo vamos a convertir a hectolitros, es decir, a 100 litros. Y ahí vamos a determinar entonces el peso hectolítrico. Este dato es importante en la calidad de los trigos porque en función de este peso hectolítrico, el molinero es el que va a conocer cuánto de harina prácticamente va a obtener de ese trigo. Es decir, está en relación directa el peso hectolítrico con la producción de harina. Bien, es el único rubro, el único defecto diferente a este de acá. Todo esto, a ver, analicemos esta materia extraña, es decir, las impurezas, ¿no? Cuando hablamos de grado 1 de las impurezas, significa de que la muestra no tiene impureza o puede tener hasta un límite máximo de 0,6, ¿no es cierto? Es decir, está entre 0 y 0,6 el valor de las impurezas para que esté en el grado 1. Ahora, si el valor de las materias extrañas está entre 0,6 y 1,25, está en este intervalo, entonces ese trigo es de segundo grado. Si la calidad del trigo en términos de impureza, el porcentaje de impureza, está entre 1,25 y 3, es de tercer grado. Ahora, cuando las impurezas están por encima de 3, estamos acá, fuera de estándar, ¿no? Entonces ya el trigo es considerado fuera de estándar. No tiene grado 1, ni 2, ni 3, ¿no es cierto? Es de calidad inferior. Y en función a la intensidad que tenga acá de impureza, por ejemplo, si aquí sacamos 5%, 5 menos 3, que es el límite máximo del tercer grado, es 2. Ese valor de 2 lo vamos a multiplicar por este factor de castigo, por 1. Entonces será 2% de castigo. Entonces vamos a castigar 1% por tercer grado y lo vamos a sumar estos 2% de castigo porque tiene materias extrañas, ¿no es cierto?, superiores al límite máximo del tercer grado. Entonces, ese trigo va a ser castigado con 3%. Siempre vamos a tomar en cuenta el tercer grado, el castigo del tercer grado, más el porcentaje que va a castigar por salir fuera de grado, de acuerdo a su intensidad. Entonces, les mostraba este rubro, ¿no es cierto?, cómo va a ir aumentando, ¿no es cierto? Por ejemplo, las impurezas.
En el caso del peso hectolítrico es el único rubro, ¿no?, donde los valores de peso hectolítrico van disminuyendo. Es decir, cuando un trigo es considerado de primer grado en términos de peso hectolítrico, el valor del peso hectolítrico va a ser mayor a 79 kilogramos por 100 litros, por hectolitro. Cuanto mayor sea el peso hectolítrico, mayor sea este valor, ¿cierto? El trigo es mucho más maduro y de muchísima calidad para la producción de harina, porque el endospermo básicamente es el que nos va a proveer a nosotros de producto en la harina, y por tanto el peso hectolítrico va aumentando. Entonces, cuanto mayor sea el peso hectolítrico, es mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, estos valores, fíjense, están disminuyendo en vez de aumentar como todos estos de aquí. Bien, entonces, en el caso del peso hectolítrico, el trigo que tiene una calidad en términos de peso hectolítrico mayor a 79 es de primer grado. Entre 76 y 79 de segundo, entre 73 y 76 de tercero, y por debajo de este valor de 73 es fuera de estándar, fuera de grado. Y lo vamos a castigar con este valor de acá. Bien, entonces agarremos para analizar, ¿no es cierto?, en un valor de peso hectolítrico. Ustedes agarren un lápiz, ¿no es cierto?, ahí en su casa. Yo les voy a dictar los valores, ¿no es cierto?, de un análisis de un trigo. Por ejemplo, en el caso del peso hectolítrico, vamos a suponer de que, de acuerdo al análisis, el peso hectolítrico de este trigo es de 80, ¿no?, kilogramos por hectolitro. Vamos a agarrar otro rubro que determina grado, por ejemplo, los granos con carbón. Vamos a suponer que los granos con carbón tiene un valor de 0,10, y las materias extrañas, es decir, las impurezas, vamos a suponer que tiene un valor también de 0,10. Bien, entonces clasifiquemos a ese trigo. Decíamos que el trigo tiene un valor de calidad en cuanto a peso hectolítrico de 80 kilogramos por hectolitro. Como es mayor a este valor, entonces, de acuerdo al peso hectolítrico, es de grado 1. En el caso de los granos con carbón, decíamos 0,10. Como este es el límite para la clasificación de grado 1, entonces también está en grado 1. En términos de granos con carbón. Ahora veamos las materias extrañas. Decíamos también 0,10. El límite para que sea de grado 1 es 0,6. Entonces también está como grado 1. Entonces grado 1, grado 1, grado 1. Si todos estos rubros están en grado 1, el trigo tiene grado 1. Está considerado como grado 1. Veamos otro ejemplo. Lo vamos a cambiar, por ejemplo, el mismo ejemplo, es decir, peso hectolítrico de 80, ¿no es cierto? Granos con carbón 0,10. Entonces, grado 1, grado 1. Y lo vamos a cambiar aquí en materias extrañas. En vez de que sea 0,10, vamos a colocar 1,4. 1,4. Entonces nos fijamos acá. Hasta acá 0,6, primer grado. Hasta aquí 1,25 de segundo. Hasta aquí grado 3. Como les dije, 1,4, ¿no es cierto? Está por encima de 1,25.
significa que es grado 3 en cuanto a materia extraña. Por tanto, ese trigo, por más que todos estén en grado 1, suficiente es de que uno de los defectos esté en grado 3 para que el trigo sea clasificado como grado 3. Es decir, siempre cuando ustedes clasifiquen a un trigo en función de su grado, tienen que ver cuál es el rubro peor, ¿no es cierto?, que determina el grado. Ese es el grado que va a tomar el trigo. Como en este caso, por ejemplo, este era grado 1, este grado 1, pero este de acá es grado 3. Entonces, el trigo lo vamos a clasificar como grado 3. ¿Qué vamos a hacer con ese trigo? Lo vamos a castigar con 1% al precio convenido por tonelada de trigo. Bien, ahora hagamos otro ejemplito como aplicación. Vamos a seguir utilizando el peso hectolítrico de 80. Aquí granos con carbón también 0,10, sigue siendo grado 1, pero vamos a suponer que materias extrañas tiene 5% en el análisis. Entonces nos fijamos acá, sobrepasa, ¿no es cierto?, el límite del tercer grado. Entonces ese trigo está considerado fuera de estándar. El que está comprando lo puede rechazar al trigo. No está obligado a comprarlo. Pero si lo va a comprar, entonces lo va a castigar por materia extraña. ¿Cómo lo va a castigar? Si es 5%, entonces será 5 menos 3, 2%. Multiplicado por este factor, por 1, es 2%. Es decir, se va a castigar al trigo 1% por tercer grado y 2% porque pasó el tercer grado, porque está fuera de grado. Entonces se suma 1% más 2%, 3% de castigo, ¿no?, en función a los grados. Bien. Por último, hagamos el último ejemplo. Vamos a tomar también 3 rubros. Vamos a suponer de que los granos con carbón, ¿cierto?, es 0,10. Entonces es grado 1 por granos con carbón. Ahora, en el análisis, el peso hectolítrico nos da 70. Bien, entonces, si tenemos acá 70, la diferencia será 73 menos 70, 3. 3 multiplicado por su factor por 2 es 6. Vamos a castigar entonces 6% acá y 1% por tercer grado. Entonces ya castigamos 7%. Ahora, vamos a suponer de que las materias extrañas es 4. Entonces, 4 menos 3, 1. Por 1, 1. En definitiva, entonces, en función a los grados, todos estos rubros de aquí, ese trigo está fuera de estándar, o sea, no es ni de primero, ni de segundo, ni de tercer grado, está fuera de grado, fuera de estándar. Y además lo vamos a castigar. ¿Qué porcentaje lo vamos a castigar? 1% porque pasó el tercer grado, porque está fuera de grado. Aquí hemos dicho, lo vamos a castigar con 6% y aquí con un 1%. Entonces, en definitiva,
6% más 1%, 7 más 1, 8%. Es decir, en función a los grados, estamos castigando con un 8%. ¿Qué significa eso? Si vamos a castigar al precio, entonces 100 menos 8 es 92. Entonces, al precio, por ejemplo, si cuesta 100 bolivianos la tonelada, estoy poniendo un número más arbitrario, ¿cierto? 100 bolivianos. Entonces, decíamos 0,98 por 100, perdón, 0,92 por 100 es 92. En vez de que cueste 100 bolivianos, va a costar 92 bolivianos. Ese trigo lo estamos castigando por los grados de calidad, que son estos de aquí. Bien, sumado a esos castigos, tenemos que castigar con esto de acá, ¿cierto? Si sale fuera de estándar, es decir, si pasan estos límites. Si este de acá pasa el límite, lo vamos a sumar al porcentaje de estos de acá de castigo, porque estamos castigando al precio, ¿cierto? Pero si el castigo es con estos dos de acá, es al peso. A ver, hagamos este de acá. Supongamos que nuestro trigo que estamos comprando tiene 17% de humedad, ¿no? Máximo debía tener 14%, entonces se pasó con 3%, ¿verdad? Pero en vez de castigar en ese porcentaje al peso, nos vamos a esta tablita, a esta de aquí, y entramos con el valor de 17% de contenido de humedad o de humedad del grano. Venimos acá, ubicamos 17 y nos vamos a la columna, para que lo entiendan, de merma, porcentaje de merma. Tenemos humedad, merma, etc. ¿Cierto? Entonces, si el trigo tiene una humedad del 14%, no castiga. Pero si va aumentando la humedad, sobrepasa el 14%, entramos ya a esta tablita y con esto vamos a castigar por merma. Decíamos, si nuestro trigo tiene 17% de humedad, entonces ubicamos 17, la merma será 4,05, ¿no? Este es el porcentaje de castigo al peso. Ahora, 4,05, aparte de eso, por gasto de manipuleo es 0,10. Entonces, será 4,05 más 0,1 será 4,15. 4,15 el castigo por la humedad. Significa que ese porcentaje lo vamos a disminuir al peso, ¿no? Al peso del trigo que estamos comprando. Ahora, si este otro rubro, trébol, aparece también este rubro de acá, es decir, hay semillas de trébol, y en el análisis nos da valores mayores a 8 semillas en 100 gramos, vamos a castigar de merma. Es decir, a este castigo de la humedad, una vez que calculamos cuánto es, ¿no? Lo vamos a castigar también por semillas de trébol, con 2%. Bien, no tiene que haber, decíamos, insectos, ¿no? Estos granos picados castiga al precio, ¿no? Estos granos picados son los insectos, los arácnidos, los que forman cavernas en el grano. Es decir, vamos a ver posteriormente que un insecto, algunos insectos para poner sus huevos, ¿no? Lo colocan dentro del grano.
Entonces perforan el grano, lo tapan con una cera, el huevito se va desarrollando ahí adentro y ese huevo se va a transformar en una larva. Esa larva va a comenzar a comerse, dependiendo de qué insecto se trate. Va a comer dentro del grano la materia seca, va a formar una caverna y posteriormente se va a transformar en una pupa y posteriormente en insecto adulto y va a salir del grano. Entonces, esa caverna que está produciendo la larva y el insecto al salir, ¿no es cierto?, es el daño que está ocasionando en los granos. A eso lo llamamos grano picado. Cuando las larvas en el campo atacan ya el grano en la planta, esos no son granos picados por insectos. Cuando es por larva, vamos a ver que está considerado como grano dañado. Acá lo vamos a considerar. Vamos a considerar como granos atacados por isoca, es decir, por gusanos en el campo. Bien, entonces esta es la tablita que ustedes van a manejar en el caso de las normas estándares. Vamos a hacer un ejemplo más completo para entenderlo. Aquí tenemos un ejemplito. Bien, aquí tenemos los rubros de calidad y tenemos acá ya el análisis de un producto, del trigo. Dice que se va a comercializar 20 toneladas de trigo. Y aquí nos está dando un precio en tonelada, 350 por tonelada, convenido, ¿no es cierto?, sobre la base de un trigo de segundo grado. Ahora vamos a ver si vamos a bonificar por la calidad del trigo o lo vamos a castigar, y para eso entonces nos vamos ya al análisis, a los valores del análisis. Y aquí tenemos los rubros. Este primer rubro es el peso hectolítrico. Peso hectolítrico, 59. Materias extrañas. Total dañado. Granos con carbón. Granos quebrados o chuzos. Granos panza blanca. Humedad. Tenemos acá otro rubro que es arbitraje de punta negra por carbón, punta sombreada por tierra y proteína. Estos son los datos de un análisis, entonces vamos a castigar en función de estos datos. Ahora, ¿cuáles de estos rubros determinan grado? Todos estos de aquí, hasta acá. Entonces, veamos la calidad de este trigo, a qué grado corresponde. Por ejemplo, peso hectolítrico nos dice 79. Cuando utilizamos la tablita, ¿no es cierto?, habíamos visto que 79 es el límite mínimo, ¿no es cierto?, para que el trigo sea de grado 1. Como tiene 79, es de grado 1. Materias extrañas. 0,25. 0,25, grado 2 era 1,25 y grado 3, 3. Entonces, corresponde al grado 2.
Total dañado, 0,3. En total dañado, los granos con daño total hasta 1% es considerado 1%, de grado 1. Como este 0,3 está por debajo, es 1%, de primer grado. Grano con carbón, 0,15. ¿Se acuerdan cuando hicimos los análisis? El límite máximo para grado con carbón, para grado 1, era 0,10. Entre 0,10 y 0,20 era considerado como grado 2. En ese intervalo está este de acá, entonces es grado 2. Los granos quebrados o chuzos, 0,5. En la norma, desde hasta 1,25 era considerado como grado 1. Como es menor a 1,25, entonces está considerado como grado 1. Panza blanca. Panza blanca hasta 15% es grado 1. Entre 15 y 25% es grado 2. Como estos 18 están en ese intervalo, es grado 2. Bien, entonces todo esto determina grado. Una vez que hacemos ese análisis, vemos cuál es el peor grado. El peor es el 2, ¿no es cierto? Pero sí es un trigo de calidad, ¿no? Tiene su grado, el grado 2, y decíamos que el grado 2 es aquel trigo de calidad intermedia que sirve para fijar el precio del trigo. Es decir, aquí no se va a alterar el precio convenido por tonelada de trigo. Es decir, vamos a mantener 350 toneladas. No vamos a castigar ni vamos a bonificar este valor. Se mantiene en función del grado. Este trigo es grado 2 y mantiene este precio por tonelada. Bien, si nos fijamos ahora los rubros de condición, uno de ellos es la humedad, 15.6. Entonces, 15.6 es mayor a 14, que era el límite, y nos vamos a nuestra tabla de mermas, ¿no? Y en la tablita de mermas vamos a evaluar en qué porcentaje vamos a castigar al peso del trigo, pero está fuera de estándar, ¿no? El trigo, debido a la humedad. Este rubro es un rubro de arbitraje, es punta sombreada por tierra. Hemos dicho que va a castigar dentro de un intervalo entre 0,5 y 2%. Aquí está 0,5, es decir, está castigado, ¿no es cierto?, pero con lo mínimo. Las proteínas, 11,4 es mayor a 11, por tanto, ese trigo va a ser bonificado en cuanto a proteína. Le vamos a aumentar de precio. Bien, entonces en resumen, el trigo está en grado 2, está fuera de estándar por la humedad y el punta sombreada por tierra. Y vamos a ver este castigo de acá. En el caso del grado, decíamos, si es grado 2, se mantiene el precio por tonelada convenido, en este caso 3.50. Si el trigo estaría en grado 1, lo bonificamos. ¿Qué porcentaje? Decíamos 1,5%. Tendríamos que bonificar 5.25 bolivianos, aumentarle al precio por tonelada. Esto más 3.50 es 355.25. Esto es lo que vale por tonelada de trigo. Entonces aquí ya multiplicamos por las toneladas que estamos comprando y este es el precio que se va a pagar. Ahora, ¿qué pasa si el trigo estaría en grado 3? Es decir, en un grado inferior.
Aquí lo vamos a castigar, decíamos, con 1% al precio convenido. Por tanto, vamos a disminuir de precio por tonelada de trigo en un valor de 3,5. Este valor menos 350 es 346.5. Es decir, si el trigo que estamos comprando es de tercer grado, el precio por tonelada es esto de acá. Si es de segundo grado, es esto de acá. Y si es de primer grado, es esto de aquí. En nuestro ejemplo, es de grado 2, por tanto vamos a pagar 350. Bien, veamos los castigos. Por humedad, el límite es 14%, este es 15.6%. Nos vamos a la tablita de merma, entramos con este valor, y en la tablita nos va a dar este porcentaje, 2,43, más 0,1 por manipuleo, será entonces 2,53. Este porcentaje vamos a castigar al peso, Estamos comprando 20 toneladas de trigo, ¿no? Entonces lo vamos a descontar al peso. Este porcentaje. Bien, entonces, si compramos 20 toneladas y vamos a descontar 2,53%, significa que vamos a descontar 0,320 toneladas. 20 menos este valor es 19,680. Es decir, si bien estamos comprando 20 toneladas, vamos a pagar por 19,680. Estamos descontando por humedad. Si a esto le castigamos por presencia de trébol, que no es el caso, pero si en su análisis aparece semillas de trébol, entonces el castigo es 2%, ¿no es cierto? Sobre este de aquí. Primero se castiga por humedad y después sobre eso vamos a castigar el 2% al peso. Será entonces el 2% de este valor es 0,394 menos 19,68, será 19,286. Entonces tendríamos que pagar de esta tonelada, de este peso, no de 20 toneladas. Si castigamos humedad y castigamos trébol. Pero como esto no hay en los datos, mantenemos este valor, 19,68. Bien, ahora vamos a castigar por punta sombreada por tierra, que nos decía, como este es arbitraje, ¿no es cierto?, es entre 0,5 y 2%. Como está castigando 0,5%, y en las proteínas es 11,4 menos 11, que es el límite, es 0,4. Decíamos que en la proteína lo vamos a castigar multiplicando por un factor de 2, por tanto es 0,8. Es esto lo que vamos a bonificar. Es esto lo que vamos a aumentar al precio, 0,8. 0,8, como vamos a disminuir 0,5, entonces la bonificación solamente va a ser 0,3. 0,8 menos 0,5 es 0,3. Esa es la bonificación. Este es castigo. Esta es bonificación. Por tanto, estamos restando 0,3. Bien. Entonces, estamos bonificando al precio. Con los grados no castigamos, ¿cierto? Está en grado 2. Por tanto, el precio convenido es eso lo que vamos, el precio convenido por tonelada de trigo es lo que vamos a pagar. O lo que es lo mismo, si esto es 0,3,
a $350 por tonelada, lo multiplicamos por 100,3, ¿no? Será 351,05. Eso es lo que me da mi máquina, 351,05. Ahora, a esa bonificación, a ese precio, le vamos a multiplicar por 19,68, que es este de aquí. 351,05 por 19,68. 6.908,6 es el precio. Espero que me hayan entendido. Es de esa manera que los analistas tienen que proceder para el pago del grano. En esta lámina que ustedes tienen, vamos a mostrar los daños y defectos. ¿Se acuerdan que había un rubro que determinaba grado, el trigo, que era el total de daño, ¿no? Los granos dañados. Entonces, ¿cuáles son los granos dañados? Son estos de acá que ustedes ven en la pantalla. Los granos ardidos o dañados por calor fácilmente se los puede identificar por la coloración que tienen. Tiene una coloración oscura, ¿no? Decíamos que este grano, este daño aparece durante el secado. Por un mal secado, vamos a tener un porcentaje de trigo dañado por calor. Aparece esta coloración oscura, no solamente en la superficie del trigo, sino también dentro del endospermo. Y lo estamos dañando aquí las proteínas, ¿no? Más propiamente el gluten. Bien, es fácil de poderlo identificar. También estos daños por calor se originan en granos mal almacenados. Es decir, cuando nosotros almacenamos el trigo en un silo y en una zona del silo aumenta la humedad por efecto, por ejemplo, de proliferación de insectos, va a aumentar ahí la humedad. Y al aumentar la humedad, entonces aumenta el metabolismo del trigo. Va a comenzar a fermentar, se va a ver un cambio bioquímico. Y por último, se va a carbonizar ese grano. Bien. Otro defecto son los granos helados. Fíjense ustedes, las paredes del trigo son cóncavas, ¿no? Fácilmente los podemos identificar a estos trigos que han sido dañados en las heladas. Es decir, cuando hay helada, se origina este tipo de defecto en el grano. Los granos calcinados. Estos granos calcinados, fíjense, tienen una coloración blancuzca. Cuando apretamos estos trigos con los dedos, es decir, agarramos ese trigo y lo apretamos, se pulverizan fácilmente. Entonces, a estos trigos se los llama calcinados. Los granos roídos en el germen, es decir, han sido atacados durante el crecimiento del grano en la planta, han sido tratados. Hay insectos que exclusivamente atacan al germen del trigo. Entonces, esos insectos lo que originan son granos roídos en su germen. Estos de acá son los granos quebrados y ochuzos, que se originan normalmente en la cosecha.
Y por supuesto los chuzos es cuando no maduran esos granos. Los granos brotados, fíjense ustedes, acá hay unas pequeñas cavernas y aparece ya una plántula. Estos daños se originan cuando ya el grano está maduro, pero está en el campo. Y en condiciones de humedad y temperatura, por ejemplo, puede haber lluvia, y este grano maduro empieza ya a modificar su balance enzimático. Y como acá hay una planta en miniatura, ¿no? Entonces esa plantita va a comenzar a desarrollarse, va a aparecer acá un pequeño germen. Entonces estos son los granos brotados. Estos otros defectos son los granos verdes. Estos granos verdes son aquellos granos que no alcanzaron su madurez fisiológica en el momento de la cosecha, ¿no? Y son fácilmente identificados por la coloración verduzca. Los granos roídos por isoca. Decíamos que cuando los insectos, principalmente las larvas, ¿no? Hay larvas bastante grandes, de todo tamaño ahí en el campo, y esas larvas atacan a los granos. Entonces fácilmente se puede observar el ataque sobre un grano originado por las larvas, porque estas cavernas de acá tienen una coloración negruzca, característico del ataque de larva. A eso lo llamamos roídos por isoca. Los granos con carbón, fíjense, cuando el hongo se multiplica en el grano, va a atacar inclusive al endospermo, la parte interna del grano, y aparece un polvo negro, ¿cierto? Entonces este grano ha sido atacado por un hongo, la Tilletia. Los granos panza blanca. Estos granos panza blanca, decíamos que tienen una coloración amarilla por el bajo porcentaje de proteína y mayor porcentaje de almidones. Bien, entonces todos estos defectos, ¿no?, son considerados en el rubro de daños totales. Bien, ¿tienen preguntas, alguna consulta, algo que quieren que les aclare? Hola. Ingeniero, y ¿Sí? hay así, igual que para el trigo, para los otros granos, lo de las normas. Bien, cuando hablamos de granos, ¿no es cierto? Cualquier grano, la metodología prácticamente es la misma, ¿no? Sin embargo, cada grano, si hablamos específicamente de los cereales, cada cereal tiene su norma de calidad. Por ejemplo, en el caso del maíz, el maíz va a tener también sus normas estándar, igual que el trigo, pero ciertos rubros no van a ser tomados en cuenta. Por ejemplo, el ácame. Es decir, si ustedes conocen, normalmente conocemos, ¿no es cierto?, la planta del maíz más que del trigo. Entonces, el tallo de la planta de maíz es grueso, no se vuelca esa planta cuando madura el maíz, la mazorca de maíz. Entonces no se considera, por ejemplo, el ácame, es decir, el volteo de la planta, ¿no? Entonces hay ciertos rubros que son más importantes que otros, pero básicamente el manejo de grano es
es común en los cereales. Si ustedes van a las normas, van a encontrar las normas específicas para cada grano. Es decir, van a encontrar normas para el maíz, para el arroz, para el trigo, etcétera, etcétera, para la cebada, para la avena. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tienen consulta, lo vamos a dejar acá. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Ingeniero. Sí. Disculpe, ¿me podría anotar en la lista? Usted es Pedro, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Gracias. Ingeniero, buenas tardes. ¿Alguien más? Machuca, no sé si me escuchó. Sí. Machuca, no sé si me escuchó al principio. Está en lista. Gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? Araújo Romero, por favor, ingeniero. Voy a ver bien. ¿Qué apellido usted? Disculpe. ¿Araujo? Araújo Romero. ¿Perdón? Araújo. Ah, ya. Araújo Romero. Ya. Andrea. ¿Alguien más? Bien, nos vemos entonces el lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Vaya bien. Quería hacerles una consulta. La marcha que está programado, ¿para qué hora es? ¿Saben a qué hora es la marcha? Hay una marcha programada por las instituciones por el problema del INE. ¿No saben a qué hora es la marcha? Tienen que participar pues, en esa marcha. Ustedes son estudiantes. Bien, nos vemos entonces el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.